Bueno, pues sí, la verdad es que con esa introducción, pues poco más queda decir. Trabajo para RSA, llevo 5 años en esta empresa y, como supongo que muchos sabéis, RSA es la empresa de seguridad que se dedica exclusivamente a la seguridad que más años tiene. O sea, ahora yo creo que llevamos 30 años y contando, ¿vale? O sea que desde que se hizo el algoritmo hasta ahora, pues seguimos funcionando, creando cosas y añadiendo soluciones. Y de hecho hoy no voy a hablar de tokens, no voy a hablar de GRC, no voy a hablar de detección, no voy a hablar de decepción, no voy a hablar de muchas cosas. Voy a hablar de hunting, ¿vale? Porque de hecho uno de los equipos más interesantes de RSA son los equipos de Incident Response, ¿vale? Y realmente el título de la presentación es Análisis de amenazas con herramientas de visibilidad, que más o menos en mi idioma quiere decir puedes hablar de lo que te salga a los cojones. Entonces vamos a ver un poco de qué voy a hablar realmente, ¿vale? Vamos a hablar de detección, o lo que entiendo yo por detección y que tenemos que tener en cuenta. Vamos a hablar de visibilidad, qué entendemos por visibilidad, qué nos lleva y qué nos aporta. Vamos a hablar de distintos ataques, porque obviamente pues, estamos en la ruta, ¿vale? Entonces, no voy a hacer ataques que no se han visto en ningún sitio. Primero porque no me dejan y segundo porque el objetivo es ver el otro lado. Es decir, ver cómo se ven esos ataques cuando tienes herramientas de visibilidad. Y por último, vamos a hablar de superpoderes, porque al final eso es lo importante. ¿Y cuál sería el primer superpoder que vamos a hablar? El sentido arácnido, la detección, ¿vale? Todos conocemos qué poder mejor hay que el sentido arácnido. Vamos a poder detectar siempre que hay un ataque, siempre que alguien nos va a atacar, nos va a hacer algo, nos va a destruir, se nos acerca por detrás. Nosotros tenemos esa percepción y lo detectamos. En seguridad existe, ¿vale? Todas las organizaciones tenemos una estructura de, normalmente, defensa en profundidad. Es decir, empezamos a añadir antivirus, IPS, firewalls, SIEMs, añadimos controles de seguridad, añadimos miles de elementos que todos ellos se basan en detección. Y lo mismo que si hablamos de análisis de comportamiento o si hablamos de tecnologías de detección. Al final son tecnologías que nos van a permitir detectar esos ataques, ¿vale? Pero hay una realidad que normalmente obviamos. El sentido arácnido no es perfecto, ¿vale? Esa es una realidad. No veo nada, con lo cual no puedo hacer preguntas, disculpadme. Yo he contabilizado 15 muertes de Spider-Man, ¿vale? Si son más, perdón. Eso es lo que pasa ahora mismo con la detección. Entonces, si asumimos que vamos a poder detectar todo, estamos perdiendo. Estamos perdiendo porque además estamos creando una falsa sensación de seguridad. Otro superpoder, la invencibilidad. Joder, este está mejor. Vale, no detecto todo, pero me da igual. Si me dan una leche, me da igual absolutamente. Además doy hostias como panes, con lo cual todo va perfecto. ¿A qué sabéis lo que va a pasar ahora? 16 muertes contabilizadas. Olvidémonos, ¿vale? Asumamos que nos van a atacar y asumamos que lo van a conseguir y asumamos que van a entrar. Y entonces estemos preparados para ello y vamos a ver qué podemos hacer sabiendo que han atacado, que son ataques dirigidos, que son ataques desconocidos, con lo cual nuestras tecnologías de detección la van a ignorar, incluso si es por comportamiento. Al final un sistema de comportamiento va a poner un umbral y va a decir para aquí es bueno, para aquí es malo. Y nosotros sabemos que lo que vamos a intentar es mantenerlos en el perfil de todo esto es bueno y va bien. Vamos a ir muy despacito, vamos a ir entrando, vamos a ir moviéndonos, vamos a ir teniendo nuestros movimientos laterales, vamos a ser muy disimulados, con lo cual, si lo quieres conseguir, lo vas a conseguir y vas a entrar y vas a atacar. Entonces, de hecho, por no hablar mucho de estadísticas, la realidad es que conseguir un ataque se consigue en minutos, tener capacidades de explotación de ese ataque se consigue en horas, pero detectar esos ataques se producen en meses. Eso significa que tenemos una persona por la red de una organización haciendo lo que quiere durante meses, explotando, actualizando, moviéndose,
preparándose y con intención real de hacerlo. Ahí es donde viene el siguiente superpoder. Visibilidad, ¿vale? Nosotros no somos superhéroes, ¿vale? Somos humanos, podríamos haber puesto a Batman, ponemos en este caso a Iron Man, pero la realidad es que no dependemos de nada mágico para poder pillar a esas personas. Necesitamos elementos y herramientas que nos permitan detectar, analizar, comprender cómo ha sido ese ataque y poder funcionar de la manera más rápida posible. Porque al final el objetivo es que esos meses que dicen las estadísticas no sean meses, sean minutos o sean horas, ¿vale? Porque cuanto menos tiempo está ese atacante pululando por nuestra organización, menos tiempo tiene oportunidad de hacernos daño. Entonces, ¿qué vamos a hablar? ¿Cuál es nuestra estrategia? Pues la realidad es esa. Hay cada vez más ataques. Nosotros, los que estamos aquí, que muchas veces hablamos de hackers, hablamos de malotes, etcétera, etcétera, la realidad es que somos los que nos dedicamos a lo contrario. Es decir, somos los que nos dedicamos a evitar que la gente acceda a las organizaciones, a proteger, a remediar. Y somos limitados, ¿vale? Hablamos de sueldos, da igual. La realidad es que es muy difícil encontrar personas que sepan realmente hacer este tipo de tareas y evolucionar de una base de 2.000 personas a una base de 30.000 personas, pues requiere muchos años. Tenemos una estrategia normalmente basada en detección, que sabemos que es insuficiente, ¿vale? Vamos a ser atacados, asumámoslo, ¿vale? Y yo creo fehacientemente que la visibilidad es un parámetro que nos va a permitir entender muy bien lo que ha pasado. Nos va a ser el diferenciador que nos va a permitir actuar desde un punto de vista de remediación muy eficiente. Hasta aquí viene la teoría, ¿vale? Entonces, yo he preparado un par de ataques sin importancia, porque al final, como os decía, el objetivo es entender cómo se ve eso del otro lado. ¿Qué entendemos por realmente visibilidad? Obviamente yo voy a usar cosas de RSA, da igual, ¿vale? O sea, la visibilidad la podemos obtener desde un Wireshark hasta una búsqueda en Linux, hasta cualquier elemento. Si tengo mi Procmont, si tengo cualquier elemento. Al final, la idea es, yo necesito saber qué está pasando en los endpoints, necesito saber qué está pasando en la red, ¿vale? Porque no puedo depender de que un dispositivo de un tercero que puede ser vulnerado me diga lo que está pasando o no. El primer ejemplo, ¿vale? El primer ejemplo va a ser un ataque básico, ¿vale? La idea es que vamos a cargar un Meterpreter, vamos a empezar a hacer una serie de ataques, ¿vale? En este caso, pues sería el típico ejemplo de una persona que ha conseguido entrar en la organización o que ha conseguido dejar algo en la organización y ha empezado a hacer algún tipo de movimiento lateral, a empezar a intentar detectar situaciones, ¿vale? Lo que aquí lanzamos es un Stage 1, que es simplemente dejar escuchando nuestro motor para ver qué está pasando, ¿vale? Importante, yo uso herramientas estándar, ¿vale? Uso herramientas estándar, estoy hablando del detectar elementos dirigidos y desconocidos. Obviamente esto lo va a detectar el antivirus, nuevamente, ¿vale? La cosa es que modificar esto para que no lo detecte es terriblemente sencillo. Hacer tus propios payloads sobre esto es terriblemente sencillo. Y utilizar esta o cualquiera de otras 200.000 herramientas que venden en la Deep o en la Dark Web es terriblemente sencillo, ¿vale? Entonces, por eso os digo, no nos fijemos en el ataque en sí, ¿vale? Porque al final la ventaja de la visibilidad es que todo se ve de la misma manera. Es decir, ya puede ser el viernes 13, que detectaban antes de SQR, o ya puede ser la última variante de APT, ¿vale? La realidad es que tú cuando hablas de visibilidad, o lo que yo represento por visibilidad, es ser capaz de entender qué es lo que ha hecho ese malware. Es decir, no detectarlo por que tenga un fingerprint o porque tenga una librería o porque linke algo, sino detectarlo, pues si estoy en el endpoint, porque es un proyecto que se crea y se destruye a sí mismo y se mueve hacia la derecha y abre un Samba y hace otra cosa y todo ese tipo de acciones que a mí me indica que no es un software legítimo. Y en la red lo mismo, voy a detectar que hay
un elemento ejecutándose que está viniendo a un servidor que normalmente no tiene tráfico desde fuera, desde un país con el que no suelo hablar, desde una información que no suele tener en cuenta, y todo ese tipo de cosas que tienen en común, que no tienen las herramientas de detección. Además de la necesidad de algo que me permita verlo, tiene otro elemento en común, que es, hace falta un analista de seguridad. No son herramientas que funcionan solas, ¿vale? Y nunca lo van a ser. ¿Por qué? Porque los malos no usan herramientas que funcionan solas, ¿vale? Yo recuerdo cuando empecé en este ramo, hace muchos años, que me contaban, la realidad es que la informática no resuelve los problemas. Permite enfocarlos de manera más rápida, pero son las personas las que tienen que saber cómo resolverlo. Si tú no sabes cómo resolver ese problema, no vas a poder resolverlo con una máquina, ¿vale? La máquina te va a ayudar a hacerlo más rápido. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos personas y, por lo tanto, lo que nos van a permitir nuestras herramientas es que esas personas, en vez de dedicar 7 días, pues yo, por ejemplo, si me pongo a analizar lo que estamos haciendo aquí y abro un pcap y solo el tráfico de este, ya se me tira 15 minutos el pcap para hacer una query, pues obviamente voy a perder mucho tiempo. Si tengo una herramienta que me va a permitirlo ver en 5 segundos, pues son 15 minutos que he ganado para estar mirando otras cosas. Y es un poco esa la teoría. Vale, entonces, estamos escuchando. Por el otro lado, pues tenemos un usuario cándido utilizando su máquina. Vale, recibe un correo, puede recibir 1000 cosas. En este caso, recibe un correo aparentemente de su equipo IT indicándole que instale un parche. ¿Sabemos lo que hace cualquier usuario? Instalarlo. De hecho, si tiene suerte, incluso el sistema le advertirá, ¿vale? Esa advertencia, sabemos para qué servirá, para que le pulse rápidamente yes antes de leerla, ¿vale? Ahí estamos, ejecutamos. Listo, ¿vale? El usuario no ve nada, él ya ha terminado. Nosotros, en nuestro lado, ¿qué estamos haciendo? Pues lo hemos detectado, lo hemos pillado, estamos funcionando, estamos migrando el proceso. Recordar una vez más, esto debería ser más lento, más cuidadoso, ¿vale? Pero ya estamos recogiendo información, ya sabemos quién se ha conectado, ya sabemos desde dónde se está conectando, ya le tenemos ahí pillado, estamos viendo qué tipo de información tenemos disponible y podemos lanzar pues, lo que sería un Stage 2, ¿vale? Es decir, vamos a empezar a tener algo de control sobre lo que está pasando aquí. Vamos a liberar privilegios. La gracia de esta demo, además, es que realmente me paso más tiempo enseñando el ataque que enseñando luego lo que vemos, porque esa es la gracia. Tenemos nuestro Stage 2 y ahora pues lo normal sería comprobar quién soy yo, qué usuario he cogido, qué permisos tengo, qué tipo de información tengo disponible. Al final voy a hacer todo ese tipo de información, ¿vale? Lanzo el help si queréis y ya sabéis qué puedo hacer en esa máquina. Todo lo que me salga de las narices, ¿vale? Y eso que esta es la herramienta que usa todo Dios, ¿vale? O sea, imaginaos con herramientas de verdad. ¿Qué haríamos a partir de ahora? Pues empezar a ver quién soy. Lo siguiente sería intentar elevar esos privilegios, ¿vale? Que en este caso va a ser fácil. Y ahora mismo ya tenemos permiso de administrador. O estamos corriendo con una cuenta local. A partir de aquí, pues podemos hacer múltiples cosas. Tampoco nos vamos a complicar la vida. Vamos a poder abrir shells, vamos a poder ver qué hay por ahí, llevarnos información. Si fuera un ataque real, pues ya sabríais que lo haríamos con más cuidado, empezaríamos a recoger datos, en vez de llevarnos todo en un RAR, lo iríamos separando en trocitos, igual sacándolo en el tráfico DNS o en algún otro elemento. Pero la realidad es que todo este tipo de elementos, si no lo detecta un sistema de detección, pasa desapercibido. Más aún, si alguien me peta mi sistema de detección, también pasa desapercibido. Y más aún, si no estoy mirando todo el rato mi sistema de detección y lo borran antes de que lo pase, también pasa desapercibido, ¿vale?
Voy a seguir haciendo mis típicas cosas, voy a subir ficheros, bajar ficheros, esta me la salto. Voy a lanzar otro shell, por ejemplo, y ya para rematar, como he visto en la lista de tareas, además, que no tienen un antivirus muy bueno, voy a aprovechar y lanzo un Mimikatz, ¿vale? Más lo gracioso, es más fácil lanzar el Mimikatz remotamente que en directo en la máquina local. Y ya tenemos credenciales, con lo cual a partir de aquí ya podríamos empezar a movernos, a hacer cosas y ver qué elementos están. ¿Cómo lo vemos por el otro lado? ¿Vale? Bueno, esta es nuestra herramienta, ¿vale? A la izquierda tenemos la parte de response, que sería la que habla de detección, detectar cosas, alertas, comportamiento, etcétera, etcétera. Pero en Investigate tenemos la parte de hunting, ¿vale? Esta es la parte que es visibilidad, es decir, yo aquí tengo mi tráfico de red entrando a saco y yo estoy viendo todo lo que está pasando en el tráfico de red, ¿vale? O sea, de hecho hace lo mismo que haría un Wireshark, solo que me está interpretando todos los paquetes, todos los elementos, todas las alertas, todo lo que está pasando por la red, me lo está diciendo, ¿vale? Y yo puedo interactuar con ello, ¿vale? De manera que yo voy a poder empezar a hacer búsquedas y analizar la información. De manera que, pues, como decía antes, empiezo a hacer hunting, empiezo a buscar, empiezo a decir, oye, pues, ¿qué tráfico es anómalo? ¿Qué elementos son extraños para mí? En este caso, por ejemplo, pues empiezo a ver tráfico en el puerto 80, con distintos... Esto no es de la parte de la demo. Empiezo a investigar ese tráfico. Incluso mirando el tráfico de datos me dice dónde puede haber, mirando los bytes, un ejecutable embedido, cualquier elemento marcado. Es decir, tiene todos los aspectos. Es decir, puedo empezar a ver los metadatos que antes estábamos cogiendo y empezar a analizar lo que está pasando. Fallo técnico. Están mirándolo, vale. Bueno, pues nada, os cuento un poquito de qué va esto. Esto es lo que llamamos NetWitness. NetWitness es una solución... mira, pues os lo cuento al final. Tengo la capacidad de ver toda la sesión y reconstruirla, ¿vale? Con lo cual, desde un punto de vista de red, al final es la capacidad de entender todo lo que ha pasado. Entonces, respecto a este ataque, por ejemplo, vamos a ver directamente ese ataque cómo ha sucedido, ¿vale? Paso a NetWitness otra vez, ¿vale? No sé si sabéis, pero RSA tuvo un ataque hace muchos años, en el 2011, ¿vale? En el que aparentemente desde, bueno, siempre dicen China, se detectó cierto tráfico y ciertas cosas y se cogieron los tokens para... Se decía que se había vulnerado algún tipo de token. Sabéis que los tokens era la solución clásica de RSA por la que era mayormente conocida, que todo el mundo lo conoce. El token con los numeritos, que va pasando el numerito y lo tienes que meter para la VPN. De hecho, muchos de vosotros aún lo utilizáis. Y pasó eso en el 2011. Entonces, obviamente, se montó un revuelo de la leche y lo que hizo RSA fue contratar a varias compañías para ver qué había pasado, para entender un poco qué ha pasado, porque obviamente en sus sistemas de detección no había nada de esto. No tenían nada de información, no sabían qué había pasado, había salido en las noticias. Una de esas compañías se llamaba NetWitness, otra de esas compañías tenía un producto que se llamaba ICAT. Lo que hacían estas compañías era ir con su producto, con su NetWitness, en esa época lo llamaban creo que Eagle, y llegaban con él debajo del brazo, llegaban a la empresa, lo ponían ahí al lado de la entrada de Internet, lo enchufaban ahí y empezaban a sacar todos estos datos que estábamos viendo y que acaba de ser decodificado por la NSA, supongo. Lo que vimos fue exactamente cómo había sucedido ese ataque. Vimos cómo alguien en Australia había sido atacado en el nivel administrativo, o sea, un personal de muy bajo nivel que no representaba ningún riesgo, le atacaron con algún tipo de correo de phishing, consiguieron el control de su máquina y a partir de ahí se empezaron a mover
internamente para poder detectar qué es lo que había pasado, ¿vale? Perdón, para poder obtener información que explotar. En ese caso, lo que se identificó es que se llevaron alguna semilla, ¿vale? Es decir, no se vulneró ningún algoritmo, no se vulneró la tecnología, no falló ningún tipo de seguridad respecto a la tecnología, pero sí que pudieron, si acaso, llegar a alcanzar alguna semilla, ¿vale? Todo esto no lo podríamos haber sabido sin la visibilidad. En ese momento, RSA compró NetWitness, ¿vale? Y esta es la evolución de ese producto, ¿vale? De hecho, en ese momento compró NetWitness y compró ICAT, que es la versión igual del endpoint, ¿vale? ¿Por qué? Porque descubrimos, a las malas, que es normalmente como todos descubrimos este tipo de cosas, que los ataques pasan y tienes que estar preparado para ellos. Y el depender de mecanismos de detección para estar preparado de ellos no es suficiente, ¿vale? Bueno, a ver si ya vamos del tirón. Vale. Entonces, pues al final significa tener información de ver, pues como veis, podemos ver hasta la página que mostró el falso parche de seguridad, de dónde viene esa página, qué elemento, etcétera, etcétera. Puedo pulsar incluso sobre la IP, ¿vale? Porque si hasta ahora estaba viendo el tráfico que había pasado para descargar ese elemento, para descargar el Mimikatz, para subir otro elemento, ahora estoy viendo lo mismo en el endpoint, ¿vale? Y voy a poder ver pues, las distintas ejecuciones que ha hecho ese usuario malintencionado de mi endpoint directamente, ¿vale? Pero más aún, voy a obviar esta parte, ¿vale? Porque realmente los endpoints ahora son muy listos y se pasan de listos e intentan ya directamente, ya os veis, no tiene mucho misterio, aquí no hay mucha visibilidad. Directamente dice, oye, que está ejecutando Mimikatz, ¿vale? Pero vamos a ir a la otra parte, a la de analizar el proceso, ¿vale? Yo tengo absolutamente todo el tracking de memoria de una máquina, ¿vale? Y esa es la gracia, ¿vale? Es poder saber quién ha ejecutado qué, cómo se ha sido ejecutado, quién lo ha ejecutado, por dónde ha ido, si ha abierto un shell, a qué IP ha abierto si ha abierto un Samba, si ha hecho un movimiento lateral, si ha tocado el hide de un registro, lo que sea. Yo tengo esa información y la voy a poder ver tanto visualmente como directamente. Lo que os decía en principio, obviamente con esta herramienta pues lo haces en unos segundos. Pero lo que necesito es la capacidad de hacer esto. Da igual la herramienta, ¿vale? Lo que necesito es poder ver mi tráfico de red. Lo que necesito es poder ver qué está pasando en el endpoint sin tener que pedir a la gente de sistemas una imagen de mi endpoint, que esa imagen me llegue una semana después, ponerme a jugar yo con esa imagen durante un tiempo para poder dar resultados. Si os fijáis, yo aquí ya estoy viendo lo que se ejecutó en la máquina, perdón, ¿vale? En la otra hipótesis, una semana después estoy viendo lo que se ejecutó en la máquina, ¿vale? Eso significa que tengo a una semana mi atacante funcionando por ahí, ¿vale? Y eso es lo que nosotros, cuando hablamos de visibilidad y la necesidad de ella, lo que queremos decir. Yo creo que queda claro este ataque, ¿vale? Web Shells, ¿vale? Bueno, de hecho, el título era un guiño. Era un guiño a los web shells porque sabéis que normalmente utilizan base 64 continuamente, ¿vale? Con soluciones como esta, yo pulso botón derecho y se decodifica el base 64. No tengo que usar el puñetero Notepad Plus para poder ver qué es lo que había al lado, ¿vale? Eso es tener herramientas que nos permiten facilitar las cosas, ¿vale? Este otro caso, por ejemplo, ¿vale? Este es una reconstrucción de un caso basado en hechos reales, podríamos decir, ¿vale? En este caso, cierto servidor web estaba desprotegido de Internet, mala configuración, nada que no veáis nunca, ¿vale? Y, pues, ¿qué van a hacer nuestros amigos? ¿Vale? Pues van a conectarse a él a ver qué está pasando con él. ¿Qué información tenemos? Vaya, un Apache. Bueno, no está mal, es una versión actualizada, ¿vale? Vamos a ver si podemos acceder. Y, de hecho, vamos a pulsar Cancel directamente, ¿vale?
Porque él nos va a decir lo que tenemos que hacer para conseguir acceder. Es fantástico. Lamentablemente, aunque no os lo creáis, si visitáis la web de RSA, el blog de RSA, este es uno de los casos que está ahí. Lamentablemente está basado en hechos reales. Porque yo decía, joder, macho, vaya payasada. Es de verdad. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacían en este caso? ¿O qué se podrá ver con visibilidad más adelante? Pues, como no tenían las credenciales de esta máquina, dicen, oye, podemos atacar de muchas maneras, como hemos visto antes, ¿no? Pero en este caso, oye, vamos a probar a ver si lanzando un diccionario resulta que no tienen ninguna credencial muy importante. ¡Pum! Pues vaya. Password por defecto. ¿Qué hacemos a partir de ahora? Pues conectarnos directamente. Vamos a poder acceder a nuestro servidor web, vamos a poder poner nuestras credenciales que hemos cogido, y que la gracia está en que esto puede sonar a coña, ¿vale? Pero como hay 1000 maneras de que pase, sabemos que puede pasar. Hay vídeos por YouTube muy chulos, de que consiguen estas contraseñas directamente llamando a IT y pidiéndolas. Y se las dan, es genial. Nos metemos, tenemos ya nuestro manager de, en este caso, Tomcat, y yo puedo subir. Este paquete que subimos es un paquete que cogimos en un cliente, ¿vale? Aquí cogemos un paquetito en el que tenemos una serie de ficheros, que son web shells, ¿vale? Y que lanzamos. Y los tenemos ahí ya listos para usar, ¿vale? De hecho, ese paquetito tiene 3 web shells, ¿vale? Supongo que por si le falla el primero, tiene otros 2 para probar, ¿vale? Lo tienen bien preparado, ¿vale? ¿Y qué hacemos con ellos? Pues empezamos a usarlos, ¿vale? Vamos a probar. Y nuestra gente de Incident Response, cuando lo tuvo todo esto, empezó a probar y empezó a ver qué es lo que hacía cada paquete, qué se podía hacer, pero realmente es lo que hizo el atacante, ¿vale? El atacante, pues primero utilizó el que se llama resetpassword.jsp, que accedió, que tiene una contraseña, pero la contraseña está en el código, ¿vale? Normalmente eso se protege. De hecho, esta página normalmente muchas veces incluso la disimulan con otros elementos para pasar desapercibido si alguien la pilla, ¿vale? Y si os fijáis, ya tenemos acceso al sistema de archivos, ¿vale? Tenemos acceso a la máquina, tenemos acceso a distintas herramientas, ¿vale? Pues podéis ver ahí que tenemos un shell, tenemos un port scan, tenemos distintos elementos, ¿vale? Y de hecho podemos empezar a ejecutar pues, los comandos habituales. Vamos a poder hacer un Juanai, vamos a poder hacer, por ejemplo, un task list para ver qué tipo de soluciones hay, qué tipo de elementos hay instalados, ¿vale? Pues no hay ningún antivirus, bueno, otra vez, vaya hombre. Pues vamos a hacerlo de siempre, ¿vale? Vamos a hacer la prueba que ya tenemos controlada de ejecutar, pues por ejemplo, un Mimikatz, ¿no? Nos subimos el Mimikatz. Nos lo bajamos de la web, de hecho. Eso me lo he saltado, pero nos conectamos a la web directamente y nos lo bajamos. Tiramos, entramos, vamos a la versión, miramos la versión que toque de arquitectura y lo lanzamos. Una vez lanzado, pues el resultado es el de siempre, ¿vale? Tenemos credenciales otra vez para nuestra famosa máquina a la que hemos entrado por distintos sitios y de múltiples maneras, ¿vale? Es fácil, ¿vale? Y lamentablemente estas herramientas que son de juguete tienen su equivalente a herramientas dirigidas y desconocidas que no van a ser detectadas por nadie, ¿vale? Yo voy a tener la suerte de que Mimikatz realmente un IPS lo debería haber detectado. Voy a tener la suerte de que parte de estas cosas un endpoint avanzado debería poderlo haber detectado. Pero voy a tener la mala suerte de que un atacante listo no va a utilizar esto tal cual, como yo he hecho, ¿vale? Y el resultado va a ser exactamente el mismo. Es decir, va a conseguir hacer lo que yo acabo de hacer aquí.
A modo de didáctico, pues si queréis probamos los otros dos web shells. Así luego también los podemos ver en otro lado. Y son parecidos, ¿vale? Este era otro web shell que nos permite dar información. Y el siguiente es uno que no tiene interfaz directo porque está basado en un web shell basado en cliente pesado, ¿vale? Vamos a verlo, ¿vale? En vez de usar la pantalla negra chula de la otra vez para ir haciendo queries y ver unos y ceros, voy a usar otra interfaz, ¿vale? Que es más sencillo, por ejemplo, si es un analista de nivel 1. Y voy a empezar a ver qué es lo que está pasando aquí, ¿vale? Si os fijáis, yo, como os decía al principio, estoy en la parte de investigación, que es una parte nuevamente asociada al hunting. Tengo aquí mi tráfico de red y, de hecho, también tengo mi tráfico de endpoint. No tengo ningún log, pero podría tenerlos. En response tendría incidentes, vistas, gráficos nodales, cosas de esas que no nos interesan ahora, ¿vale? En negro voy a tener las distintas categorías. En azul los metadatos que corresponden a esa categoría. Y ese metadato puede ser desde el usuario correspondiente a un tráfico en Samba hasta el fichero ejecutable que se ha bajado a alguien, ¿vale? Esta vista, obviamente, yo me la voy a poder ordenar para que se adapte a mis necesidades, de manera que yo pueda ver las cosas de la manera más óptima posible. Y voy a empezar a analizar el caso, ¿vale? ¿Qué empezaría a buscar? ¿O qué empezaría a ver? Pues cosas raras, ¿vale? Por ejemplo, tengo aquí mis user accounts, ya veo cuentas por ahí, si sabiendo lo que hemos hecho, pues ya sabemos lo que estamos viendo, pero no lo sabemos, ¿vale? Entonces, vamos a seguir mirando un poquito hacia abajo. Vamos a ver que, de hecho, si clicara sobre password, podría incluso ver los passwords si los han mandado en claro. Y vamos a ver muchos errores, ¿vale? Muchos errores, pocos errores en mi demo, muchos errores en la real, ¿vale? Porque obviamente el diccionario necesario es más grande. Y voy a poder investigar, ¿vale? Voy a poder empezar a pivotar y a moverme sobre ese caso, ¿vale? Por ejemplo, hago clic sobre el 401 y ya voy a ver un poco quién era el responsable de lo que estaba pasando, ¿vale? Voy a ver que es una máquina concreta, que puedo tener mucha información asociada hacia abajo con ella, como podéis comprobar. Y voy a poder empezar a seguir filtrando, ¿vale? Voy a poder decir, oye, pues me interesa miro los ficheros y ya veo que hay un JSP de un nombre muy sospechoso, ya veo más cosas de las que quería ver en esta fase en la que estamos enseñando, pero es la gracia de la visibilidad. Es decir, es que con un golpe de vista estoy viendo lo que ha pasado. Voy a tener además indicadores, pues obviamente pues sabemos que los ataques son más avanzados que esto, ¿vale? O sea que sí que necesito saber muchos más indicadores, mucho más útiles, que me van a permitir indicar qué es lo que está pasando y cómo está siendo este ataque, ¿vale? Y voy a empezar a investigar sobre ello. Pues, por ejemplo, ahí abajo a la derecha llegaremos a Windows CLI Admin Commas, por ejemplo. Pues tiene pinta de ser un elemento interesante a mirar, ¿vale? Vamos a mirarlo. Y directamente aquí yo ya tengo esos dos elementos, ¿vale? Como siempre, puedo cambiar las vistas, puedo analizarlo de distintas maneras, puedo ver lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y voy a poder abrirlo e investigar exactamente qué es lo que ha hecho o cómo lo está haciendo o qué es lo que, en este caso, ha sucedido durante el ataque. Todo esto, pues eso, acordaos, adaptable a mis necesidades, con mis datos elegidos, con la información, ¿vale? Entonces, pues en este caso pasamos otra vez a una vista side by side, en la que vemos directamente, pues, la aplicación que se ha cargado, ¿vale? Vemos ahí que ya estamos en un upload, que hay con ficheros, ya vemos el reset password ejecutándose. De hecho, si nos movemos hacia abajo en la sesión, vamos a empezar a ver qué tipo de elementos están interviniendo en esa sesión y qué es lo que ha sucedido. Y vamos a poder incluso reconstruirlo. Es decir, oye, quiero ver qué pasa aquí, ¿vale? O sea, vamos a ver lo que estaba viendo el atacante cuando había sucedido, ¿vale? Y a saber que, pues como siempre, lo que habíamos visto, vamos a decir, oye, pues este pavo ha subido ahí todas estas cosas, tiene todos estos elementos que me han permitido mi ataque,
ha podido hacer todo ese tipo de cosas, etcétera, etcétera. Es decir, entiendo cómo ha entrado el ataque, por dónde ha seguido, voy a poder hacer ese tiralíneas, que ahora por tiempo no podemos ver, pero obviamente vamos a poder ir siguiendo esas tiralíneas para ver por dónde entró, qué stage, incluso si han borrado parte de ese tráfico, voy a tener esas trazas de ese tráfico que me van a poder indicar por dónde ha venido y voy a tener toda esa información para poder seguir, ¿vale? Podría seguir analizando, por ejemplo, y buscando elementos. Realmente ya, si vamos, por ejemplo, a la vista en la que vemos todo el tráfico HTTP de esa máquina en concreta, en ese rango de tiempo concreto, ¿vale? Pues vamos a ver directamente pues, todos esos intentos de test del Hydra, por ejemplo, ¿vale? Con las distintas clases que estaba probando, con los distintos elementos, todo ese tipo de cosas que estábamos haciendo, ¿vale? Para entender completamente cómo se produjo ese ataque, qué pasó, qué elementos tuvo, etcétera, etcétera. Y lo podemos ver pues, de la manera que más nos guste. Vamos a poder, por ejemplo, decir, oye, pues yo no quiero ver ahora ya los 401 porque son tráfico que ya sé qué supone. Quiero ver el resto de cosas. Pues lo pongo en la query y directamente el sistema me lo anula. Si estuviera ahora mismo mirando esto con el Wireshark, esa nueva query me hubiera supuesto otros 15 minutos procesando ese IPK, ¿vale? Y así, pues con el resto del tráfico. Voy a ir directamente a una parte en la que damos un poquito en el endpoint y el endpoint nos va a mostrar lo mismo. Es decir, nos va a ver cómo ese ejecutable ha saltado, ha ejecutado otro elemento. Vamos a ver cómo un Tomcat, por ejemplo, lanza un command. Si queremos utilizar reglas y técnicas de detección, pues va a ser muy fácil decir, oye, cada vez que cualquier servidor web ejecute cualquier intérprete de comandos, créame un indicador y muéstrame esa alerta, y va a ser un punto muy bueno para entrar y ver por dónde han entrado los malos en este caso. ¿Vale? Puntos clave, ¿vale? Pues lo que os comentaba al principio. O sea, es necesario expandir la visibilidad. Basarse solo en detección es insuficiente, ¿vale? Además tenemos una ventaja, y es que hace 10 años con el Witness solo podían contar muy pocas organizaciones. Ahora el mundo ha cambiado, ¿vale? Estas soluciones son soluciones que se pueden utilizar día a día, que forman parte, que están al alcance de todos y que podemos hacerlo para poder analizar qué ha pasado en nuestra red. Necesitamos saber esto, ¿vale? Tenemos que transformar la detección para que no solo sea máquinas avisando alertas, sino que sea personas analizando qué está pasando. Para ello, por supuesto, pues vamos a necesitar simplificar la experiencia de los analistas. Pues cuanto más nos ayude la herramienta, pues menos tiempo perderemos analizando algo, ¿vale? Y por lo tanto, pues reducir los tiempos de respuesta. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Pablo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Acordaos que tenéis los micrófonos para hacer preguntas. Yo tengo una. En la visibilidad que tenéis del endpoint, entiendo que hookeáis Syscall, sacáis de ahí toda la información, os la lleváis a la herramienta. Tenemos un driver de kernel. Vale, perfecto, muy interesante, la verdad. Y Porque luego podéis hacer el tracking con evento de red hasta llegar luego al host y... Exactamente. De hecho, bueno, lo que estáis viendo no existe, ¿vale? Es el producto que anunciamos en la RSA Conference hace 3 semanas, ¿vale? Y lo lanzamos este mes, ¿vale? Entonces, este producto, la gracia que tiene es que tiene el endpoint ese y el tráfico de red y todo lo demás que ya teníamos junto. Entonces, claro, te da mucha más potencia porque al final estás viendo el host y vas a saltar directamente al tráfico de red y vas a poder todo el tirón. Ves el tráfico de red, lo que ha hecho la aplicación y todo ese tipo de cosas. Muy interesante, muy interesante. ¿Preguntas? ¿Hay alguna por ahí? Vale. Sí. Acordaos que para las preguntas tenéis que acercaros al micrófono. Mejor. A ver, Agus. Además de detectar los propios ataques que se reciben, supongo que también detectaréis los ataques que se podían lanzar desde ese entorno. Claro. ¿No? Porque si Claro. se mete alguien y si alguien empieza a lanzar otras cosas contra otros sitios para pivotar. Claro, claro. A ver, normalmente pues tenemos una orientación pues
al riesgo de la conexión, ¿vale? Entonces, una organización que empieza primero, nuevamente, monitorizando la conexión, el tráfico de Internet, ¿vale? Eso va a dar una visión limitada desde un punto de vista lateral, ¿vale? Con lo cual vamos a ver todo lo que está pasando, pero bueno, un malo en algún momento va a intentar sacar y meter algo fuera. Segunda fase, el endpoint. El endpoint sí que va a haber cualquier salto lateral, ¿vale? Entonces, como tenemos esa vista agregada, vamos a ver cualquier máquina que está ejecutando. Ese endpoint corre en Linux, en MacOS y en Windows, ¿vale? O sea que al final tienes esa información también correlacionada. ¿Organizaciones muy maduras? Pues sí, organizaciones muy maduras ya capturan todo el tráfico, ¿vale? Entonces, absolutamente tienen toda la información. Tienen por dónde ha entrado, por dónde ha ido. De hecho, ya se pervierte, ¿vale? Porque ya dicen, joder, quiero borrar este fichero, y lo miran ahí directamente en el tráfico de paquetes, ¿vale? Pero claro, es un poco la idea. Obviamente, todo el mundo tiene que tener un camino a la hora de implantar la tecnología, porque obviamente requiere un esfuerzo, ¿vale? Pero nuevamente ya con el tráfico de Internet ya estás pillando buenas partes, al menos de las comunicaciones de los distintos stages, y si tienes el endpoint, pues ya vas a ver por debajo lo que está pasando. Gracias. Hay otra pregunta ahí arriba. Buenas. Una duda. En sistemas distribuidos, donde tienes muchísimas máquinas, muchísima información, porque al final lo que dices es que la visibilidad, si eres consciente de que te van a atacar y que van a entrar en tus sistemas, te permite actuar. Pero también, cuando hay muchísimo volumen de información, ¿cómo separas el grano de la paja? Claro, esa es la gracia, ¿vale? Porque esto es una demo un poco muy sencilla, ¿vale? Pero esta es una arquitectura distribuida, ¿vale? Yo, realmente, el elemento que recoge el tráfico, por ejemplo, nosotros lo llamamos decoder, y ese elemento se suele poner, pues, en cada data center, aproximadamente, con la redundancia, bueno, con los requisitos que tenga, ¿no? ¿Vale? Esos decoders tiene un crecimiento horizontal, ¿vale? Es distribuido completamente, es decir, el almacenamiento, los tráficos, la reconstrucción de paquetes, todo lo hace él directamente en una cadena distribuida, con lo cual yo, estas queries que estoy haciendo, y que ahora tardan un segundo aunque corrieran contra mi portátil, realmente si fuera contra un sistema real, tardaría lo mismo, porque realmente el tiempo que tarda en responderte es el tiempo del más lento de cualquiera de los decoders. Tenemos organizaciones, cuyo nombre no podemos decir, que tienen más de 600, más de 700 distribuidos por el mundo. ¿Vale? Claro, pero al final requiere de la acción humana. ¿Hay Claro. algún tipo de Entonces, ¿puedes obviamente, generar alertas? hay un montón de alertas. Si alguien quiere conocer el producto, obviamente hace muchas más cosas que la que estoy enseñando. Tiene su propio Machine Learning que te va a dar indicios por dónde empezar. Tiene su propio sistemas de correlación avanzada que te va a dar muchos indicios por dónde dar. Hace todo ese tipo de cosas, por supuesto, ¿vale? Pero asumamos, o sea, un ataque real, si está bien hecho, va a tener un perfil muy bajo, ¿vale? Y ahí hace falta hacer hunting, ¿vale? Claro. Y cuando haces hunting, pues un factor es la herramienta, pero otro factor es la experiencia. Si Casi no más- tienes experiencia para entender, pues si hay un tráfico concreto, si ves una cabecera concreta en un ejecutable, si ves cualquier tipo de esos indicios que estábamos viendo cuando me saltaban a mí en el Service Analysis para saber que eso es malo, la herramienta no vale nada, ¿vale? Esa es la gracia, ¿vale? Es decir, además yo creo que RSA es una de las pocas empresas que no se quiere cargar a los analistas de seguridad. Es una de las pocas empresas que los necesitamos, ¿vale? Necesitamos que haya gente que use esto, ¿vale? Porque no funciona solo. Necesitamos gente que utilice ese tipo de cosas y pueda entender qué está pasando. Y una última duda. ¿Puedes llegar a correlar ataques cuando saltan entre máquinas? Sí. Es decir, puedes ver, porque hemos visto un end-to-end de un proceso en una máquina, pero un Sí. malware, algo que se extienda a través el de la red. El ataque original, no puedo decir mucho, pero el ataque original obviamente no era en una máquina, ¿vale? Había un punto de entrada, había movimientos laterales y la salida tampoco era un único punto, era una salida distribuida, ¿vale? Y además había parte de tráfico cifrado que también se puede tratar y se puede descifrar y había muchos más elementos. O sea, realmente, es que si visibilidad no te permite ver todo, tienes gaps en la visibilidad. Eso. Y es otra vez la misma historia. Entonces, nuestro objetivo, como producto en este caso, es cubrir todos esos gaps.
Y si van saliendo nuevos WAPs, porque va saliendo el TSL3 o porque van saliendo las distintas cosas que van a impedir, van otra vez limitándonos nuestra visibilidad como analistas de seguridad, pues lo que tenemos que es ir cubriéndolas, ¿vale? Pero obviamente este nivel de visibilidad ojalá lo tuvieran todas las organizaciones, ¿vale? Ok, gracias. De hecho, yo cada vez creo menos en la mandanga del Machine Learning y creo más en tener un analista haciendo threat hunting como una buena herramienta. Es muy chulo porque después de ese ataque se reestructuró todo el SOC o todo el CIRC de RSA, de MC en ese momento. Lógico. Y es muy chulo de ver, porque trabajan de una manera muy chula, hacen rotaciones, hay gente que está haciendo hunting durante unos días y luego pasa a hacer nivel 1 y luego pasa a hacer nivel 3 y todos van rotándose y tienen un trabajo muy dinámico que es muy divertido. Es lógico. Muchísimas gracias, Pablo. Perdona por los problemas con el vídeo y bueno, un fuerte aplauso. Venga, gracias.